Buenos días, hermanos, de nuevo. El día de hoy vamos a ver uno de esos pasajes muy difíciles a leerlo. De ese tipo de pasajes que uno dice, ¿qué está haciendo esta porción de la Biblia? ¿O será que el autor de ese, inspirado por Dios en ese momento, se levantó con sueño? ¿O será que se había echado un par de vinitos? ¿O qué será? ¿Por qué aparece eso ahí en las Escrituras? Esta mañana hablaremos de uno de esos pasajes de la Biblia que podemos decir, ¿qué está haciendo esas Escrituras ahí? ¿O por qué dice eso la Biblia? Uno de esos pasajes que a veces nos confunden un poco si lo vemos a la luz de la inteligencia humana, del conocimiento humano, y no a través del plan de la soberanía de Dios. Recuerden, un principio de estudio bíblico que el hermano Jeff nos ha enseñado mucho, cuando tiene la oportunidad aquí, nos menciona todo el tiempo, es el contexto. El contexto, yo cuando estoy discipulando a alguien, le doy un ejemplo que para mí funciona mejor, y creo que se los he dado a usted cuando ha tenido la oportunidad acá. Pero el contexto es básicamente entender la totalidad de lo que alguien está hablando o diciendo, y no solo captar la última oración, y basado en la última oración yo entender y dar por hecho una aseveración o una negación o lo que sea. Eso es el contexto. La Biblia, los libros de la Biblia tienen su propio contexto, y los libros de la Biblia están dentro del contexto de la Biblia completa. Y la Biblia completa está dentro del plan de Dios, ¿verdad? Que fue, es y será el mismo. Así que estas palabras que vamos a ver el día de hoy están dentro de ese contexto, que aunque cuando las leemos con llamámoslo así, la sabiduría humana o la inteligencia humana, decimos, ¿qué quiere decir eso? Y veremos el día de hoy. La idea no es que lo entiendan 100%, porque ni como decía el hermano Jeff, me encanta cuando él dice, porque yo no sé tampoco, ni lo entiendo, ni ninguno de nosotros podemos entender a Dios, ¿verdad? La profundidad de Dios, pero Dios nos deja en sus Escrituras lo que quiere que nosotros sepamos. Y si está en las Escrituras, tenemos que saberlo. Y esa es parte de lo que vamos a hacer este día. El pastor Jeff nos hablaba el domingo pasado, si ustedes estuvieron en el servicio a las 9 de la mañana, nos hablaba un poco de la soberanía de Dios. Y esto tiene que ver mucho con la soberanía de Dios. Él nos hablaba de Génesis, ¿se acuerdan aquella historia de Caín y Abel? ¿Verdad? Y que por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Caín y sí la de Abel. Y él dijo un montón de cosas que a veces cuando comenzamos a estudiar un poquito la Biblia, deducimos. Pero realmente la Biblia no nos dice el por qué. Y él nos explicaba que debemos de aprender a entender la soberanía de Dios y no meter a Dios en nuestra caja, en esta caja, sino que Dios está fuera de nuestra caja. Él es Dios y Él es soberano. Todos nos hacemos un concepto de Dios, y esto es importante. Todos ustedes tienen un concepto de Dios. Todos tenemos un concepto de Dios y queremos que Dios encaje en mi concepto, no importando qué tan maduro espiritualmente usted se considere. Nosotros tenemos un concepto de Dios basado en las Escrituras, basado en lo que mi discipulador me enseñó, basado en las predicaciones que he escuchado, basado en tal predicador que escucho, basado en la buena o la mala enseñanza que he recibido en mi vida. A veces tenemos un concepto de Dios y queremos que Dios quepa. ¿La palabra está correcta? Sí, ¿verdad? Que Dios quepa en lo que yo sé respecto a Dios, o en mi caja, o en lo que yo creo de Dios. Y no dejamos que Dios sea Dios nosotros mismos. Y no es que Él no lo va a hacer, Él es soberano. Pero yo no permito en mi vida que Dios sea Dios. Y a veces nos hacemos preguntas, ¿y por qué esto? Yo me pregunto, veo un desastre como el de Guatemala y me pregunto, ¿por qué pasó eso? Eso es lo primero que viene a mi mente. Y puedo decir, eran unos pecadores, o puedo decir, eran acá y eran allá, era un Sodoma, un Gomorra, lo cual yo no sé, ni estoy aseverando que eso sea, pero comienzo a preguntarme como humano. Y a veces no encuentro la respuesta como humano. ¿Por qué pasó X cosa? Pero lo que sí debemos de aprender es que Dios es soberano. Y que dice la palabra de Dios que Dios tiene control sobre cada hoja que cae. Y que porque quedó de presidente y ahora en México ya fueron las elecciones o ya van a ser, o hoy son, que por qué va a quedar el que va a quedar, si es un aquí o es un allá o es un buen presidente. Dice la palabra de Dios que los príncipes están en la mano de Dios y Él pone y quita reinos. Y si Él está, ¿sabe qué debe hacer usted?
Arrodillarse y darle gracias a Dios porque Él lo permitió. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, el presidente de su país, el de aquí o el que sea, pero Dios permite. Y si Dios lo permite, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Basados en esa premisa, vamos a ver un poco acerca de este texto. Todos tenemos un concepto de Dios y queremos que Dios caiga dentro de nuestro concepto. Y Dios no puede hacer eso. Oh, Dios no puede hacer lo otro. Pero nos olvidamos de un par de cosas, que Él es soberano, que Él tiene control de todo, y es lo que explicaba anteriormente. Nos olvidamos de que Dios tiene un plan. Y voy a ser muy honesto, hermanos, con la situación que nosotros aquí como población hispana, creo que la mayoría somos, estamos aquí. A veces nos quejamos de las situaciones migratorias, por poner un ejemplo, y es un tema bien duro, pero no nos fijamos en lo que una persona probablemente está haciendo en otra parte del mundo. Y no estoy ni a favor ni en contra, ni hablando de nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es, si Dios ha permitido eso, quiere decir que Dios se olvidó de su plan, y por eso esta persona es el presidente de México, o esta persona es mi jefe, o este es el presidente de El Salvador, o este es el presidente de Estados Unidos, o quien sea. No, Dios continúa con su plan. Él es soberano. Él es soberano y tiene un plan. Ustedes y yo no lo entendemos. Nosotros no podemos conocer el futuro, es algo que no debemos de olvidar. Ninguno de ustedes, por brujo, por lo que sea, o por lo que diga que es, o gitano, o lo que diga, usted no puede conocer el futuro. Dios sí. Dios tiene la capacidad de conocer qué es lo que va a pasar con el hermano X en 20 años, si es que no se lo ha llevado. Pero yo no. Nosotros somos cortoplacistas, vemos hasta donde los ojos nos permiten ver, pero Dios no. Y a veces hay cosas que nos preguntamos, ¿por qué? Pero Dios puede ver el futuro. Él sabe qué es lo mejor para mi hermana X, para mi hermano Y. Pero Él sabe qué es lo mejor para mí. Y las situaciones con las que yo lidio día a día, a veces lo frustran como humano y no lo entendemos, pero Dios sí. Todos decimos, Dios quiere darme salud, y de repente me viene una enfermedad terminal. ¿Es Dios malo? O de repente tenemos un familiar con una situación terrible de salud. ¿Es Dios malo? No. Dios quiere bienestar para nosotros. Y ahorita estoy sufriendo terriblemente. ¿Es Dios malo? ¿O no es el Dios que yo creo? Mi concepto es que Dios quiere bienestar para mí. Entonces mi lógica me dice, Dios todo el tiempo me va a tener en condiciones excelentes. Lo cual es cierto. Pero a la luz humana a veces estoy sufriendo y no lo veo esas condiciones como excelentes. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Dios quiere que nada malo le pase a sus hijos. Ese es el concepto que tenemos. Y la Biblia nos enseña mucho de eso. Pero a veces me pasan cosas malas y malísimas, terribles. ¿Por qué? En algunos casos es consecuencia de mis decisiones. En otros casos no es consecuencia de mis decisiones y me pasan. Entonces tenemos que entender la soberanía de Dios. Algunas veces como humanos creyentes en Cristo, hemos creado una imagen de Dios no necesariamente correcta, o no necesariamente correcta conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿Dios no quiere que seamos felices? Por supuesto que sí. Dios quiere que seamos felices y Dios nos promete felicidad. En este mundo, no sé, Dios promete muchas cosas buenas en este mundo, pero si Dios promete al fin de la luz una felicidad tremenda que ni la podemos entender. Esa imagen que tú, o las influencias a tu alrededor, o lo que te enseñó, quien te discipuló, quien haya sido, afecta la manera en que pensamos. Afecta la manera en que pensamos, afecta en la manera, estoy hablando a cristianos, afecta en la manera como pensamos, afecta la manera como nos conducimos, afecta lo que hablamos. No por gusto la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es interesante, a mí me encanta escuchar hablar a alguien, principalmente cuando no lo conozco. Cuando yo lo conozco ya sé lo que me va a decir. Pero cuando no lo conozco, hay que dejarlo hablar, como dice el hermano Marcos. Tenemos dos orejas y una boca. Escuchemos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí va a salir. Como hijos de Dios, hermanos, el concepto que tengas de Dios es lo que determina tu conducta.
el concepto que tengas de Dios es lo que determina tu conducta. Deja, y este es el reto para esta pequeña enseñanza, deja que Dios sea Dios. Y no lo metas tú en ese cajón que tú tienes. Les voy a pedir que busquen Eclesiastés, capítulo 7. Y los versículos que vamos a ver el día de hoy, aquí hay muchos, hermanos, pero los versículos que Eclesiastés capítulo 7. Pero los versículos que vamos a ver el día de hoy, si es que alcanzamos primero Dios, es del versículo 15 al 18. Pero voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 7 para que tengamos un poquito de contexto. Recuerden, la mayoría creo que ya sabe, este libro fue escrito por Salomón, un hombre que como no había otro como él en ese tiempo, rico en, valga la redundancia, riqueza material, rico en sabiduría como ningún otro. Pero, a pesar, oigan bien, a pesar de la sabiduría que Dios le otorgó, él comenzó a perder la sabiduría y a dejar de ejercitarla. Y dice la palabra de Dios que las mujeres, tenía problemas con las mujeres, yo creo que era la peor debilidad, y si leemos el libro de Eclesiastés, podemos ver mucho de eso, de la vanidad de la ciencia y las mujeres. Y 1000 mujeres que tuvo, entre ellas esposas y concubinas, desviaron su corazón, y eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y muchas de esas mujeres, en su mayoría, eran mujeres que Dios le había dicho, no tomes de esas mujeres. Entonces este hombre, se cree que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en sus últimos días, después que había vivido, como que digamos los hermanos, no quiero decir quién es el mayor aquí, pero digamos que ya nosotros ya entraditos en edad, decidamos escribir un libro en base a nuestras experiencias, en base a nuestras tonterías que hicimos, malas experiencias, o basado en nuestras buenas experiencias. Así Salomón llegó al libro de Eclesiastés. Y dice en el versículo 1 del capítulo 7, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Estoy leyendo bien? Casi no veo, hermanos. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y comienza Salomón a decir que es mejor esto que lo otro, basado en sus experiencias. Y llega el versículo, que es el versículo que vamos a comenzar el día de hoy, llega al versículo 15. Y dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Hasta el 18 vamos a leer. Básicamente esta parte le está diciendo, si ustedes la leen detenidamente, dice, comienza diciendo, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Salomón dice, los días de la vanidad, déjenme decirle que aquí, y hay que entender en qué momento Salomón está hablando, dice, en los días de mi vanidad, está hablando del tiempo que anduvo en el mundo, porque la vanidad no viene de Dios. De hecho, Dios nos llama a no ser vanidosos, ¿verdad? Justo hay, dice, que perece por su justicia, y hay impío, dice el versículo 15, que por su maldad alarga sus días. Es uno de esas cosas medio raras. O sea que si soy justo, me va mal. Y si soy un poco malillita, ¿verdad? Se me alargan los días. Eso es lo que leo a simple vista acá. Y cuando leemos, podemos ver que decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Salomón dice esto? El pasaje suena bastante raro. Suena como a, no seas tonto, no seas tan justo, hazte un poquito malacate, dicen allá en mi país, malía, yo no sé cómo llaman ustedes. La clave para entender este pasaje de las Escrituras
como de muchos otros pasajes, es una regla, hermanos. Las reglas del juego no las establecemos nosotros. En el cristianismo, las reglas del juego no las establecemos nosotros, sino que las establece Dios. Y les dejo esa regla para que se la graben y apliquemos lo que vamos a ver más adelante basado en esa regla. Yo no soy el que pongo las reglas. Graceway no es el que pone las reglas de cómo conducirse como un cristiano. Ninguna iglesia lo hace, ningún hombre lo puede hacer. Es Dios quien establece la regla. El versículo 15, volvamos a leer, dice: todo he visto en los días de mi vanidad, dice, justo hay que perece por justicia. Si no, piensen en los discípulos de Cristo, todos murieron como mártires. ¿Ya? Y eran justos, eran hombres que conquistaron el mundo y llevaron la palabra de Dios al resto del planeta, y por ellos comenzamos, y Jesucristo los dejó, los equipó, y murieron mal, y anduvieron mal, pobres, y un montón. Si ustedes leen la historia de los discípulos, la historia en un libro de historia, ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de los discípulos, ninguno de ustedes quiere vivir como anduvieron viviendo ellos y morir como ellos murieron. Pero eso me dice aquí: y hay impío que por su maldad alarga sus días. Escuchamos en la palabra de Dios mucho hablar del impío y lo que Dios aborrece al impío, pero lo que me está diciendo aquí me para los pelos, dicen ustedes. Yo no digo eso, me paran los pelos. Dice, Salomón está echando un vistazo de lo que hizo en su vida, hermanos. Salomón está echando un vistazo de lo que hizo en su vida. Salomón vivió la mayoría de su vida debajo del sol. Y si ustedes leen el libro de Eclesiastés, dice, todo esto he visto debajo del sol. ¿Quiénes estamos debajo del sol? Todos nosotros ahorita. ¿Verdad? Todos nosotros estamos debajo del sol. Cuando esa frase en Eclesiastés aparece, es muy importante. Estamos hablando de este mundo. Y Salomón aquí está hablando como un cristiano mundano. Como un cristiano mundano, porque Dios lo inspiró en ese momento, porque nos quiere enseñar algo. Salomón vivió la mayoría de su vida debajo del sol, en el mundo, en otras palabras. Es por eso se metió con esas 1000 mujeres, no sé cuántas eran, no creo que muchas eran hijas de Dios. Sé que la Biblia nos describe que eran muchas mujeres que Dios le había dicho que no tomara y que le dieron su corazón. Él lo describe en el capítulo 1:12. Vayan a Eclesiastés 1:12. Dice, yo el predicador, él se llama, en este libro Salomón se llama el predicador. Fui rey, y vamos a leer un poquito solo para que entendamos a Salomón y entendamos lo que está pasando en su corazón. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. El 13 dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, aquí en este mundo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Hoy entienden cuando habla de vanidad y debajo del sol. Dice, lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Salomón nos está describiendo quién era él y qué es lo que él hizo en este mundo, y lo conocemos, lo hemos visto, y mucha gente se ha parado aquí y nos ha explicado qué es lo que Salomón hizo. Salomón está haciendo una evaluación de la realidad de la vida. Díganme si ustedes piensen en alguien que ustedes conocen que era un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, y de repente le fue como en feria, dicen, yo no sé si es la palabra, pero dicen, o sea, le fue mal, y le va yendo mal, y desgracia tras desgracia tras desgracia. Yo estoy orando por un amigo mío que es pastor, vive en California, y su esposa viene, si no me equivoco, 10 años sufriendo de un cáncer terrible, terrible. Y usted lo ve ese hombre ahí a la par de su esposa, y yo creo que su esposa está pronto, al verle, a ir a la presencia de Dios. Pero han sido un tremendo testimonio. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios, si Dios es amor, permite eso?
¿Ah? ¿Por qué Dios, si Dios es amor, está haciendo sufrir a este hombre? Lo ideal sería que su esposa estuviera saludable a la par del hermano que es pastor y que hicieran la obra juntos y que quisieran crecer la obra, pero los planes de él o los planes como humanos no son los planes de Dios. Y Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros en diferentes formas. Depende de nosotros si le permitimos hacerlo o no. Básicamente Salomón está diciendo, hay gente que es mala y le va bien, y gente buena que le va mal. Una conclusión al que está llegando es, yo no pongo las reglas del juego. En otras palabras, Salomón está diciendo esto, y por eso le decía yo esto. Si Dios dice que es así, y esto yo estoy viendo debajo del sol, significa que las reglas no las pongo yo, no dependen de mí. Se observa, las reglas no dependen de mí. Yo no soy el que hago las reglas, como el fútbol. ¿Quién hace las reglas en el fútbol? La FIFA, ¿verdad? La FIFA. Y yo, aunque diga que no fue foul o que no fue mano en la portería, de acuerdo al reglamento de la FIFA, eso fue mano y es penalti y ganó México. Ok. Yo no hago las reglas. Ahí está. Ya tengo fans. Yo no hago las reglas. ¿Verdad? Dios las hace. Y Salomón se pregunta, he visto a justos padecer, he visto a malvados alargar los días. Yo no hago las reglas, hermanos. Nosotros no somos soberanos. Nosotros no entendemos así al Dios que tenemos. Pero sí sabemos algo de Dios, que Dios es amor, que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano y que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios quiere expandir su reino y quiere la gloria y la honra no para usted ni para mí, sino para Él. Y quien se lleva la honra y la gloria sobre lo que suceda, que veamos bueno o malo, es Él, no soy yo. Pero como humanos, siempre queremos que me vaya bien a mí. Y eso y ustedes no son los únicos malos. A mí me pasa también y sé que a todo el mundo le pasa. Queremos siempre lo mejor para nosotros. Debemos de entender algo muy importante. La Biblia es intensa y esto es muy importante. Las reglas del juego son intensas. La Biblia es intensa. La Biblia es todo o nada. ¿Saben cuál es el problema con el cristianismo de hoy en día? Es que apachamos mucho el ojo, o nos hacemos el del ojo pacho, dice un dicho, que como que me hago el loco, como que dejo de pasar cosas, pero la Biblia no es así. Lean la Biblia es intensa. La Biblia es o todo o nada. La moderación o términos medios no existen en la Biblia. Si ustedes van a la Biblia y cuando Dios llega y leen la historia de Israel o leen aquí el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que es o todo o nada. Ahí hay un versículo que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que yo digo. Ahí no está diciendo, puedes hacer un poquito y llamarme Señor. Dice, o lo haces y me obedeces, o no lo haces o no me digas Señor, porque yo no soy tu Señor. No porque yo no quiera, sino porque tú no quieres obedecer. La Biblia es intensa. La Biblia es blanco o negro. Y a veces no la queremos predicar así. El mensaje de la palabra de Dios se ha vuelto muy guachihuachi, como dice el pastor Marco. Muy flojo, pero es blanco o negro. La Biblia es radical. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor. ¿Se acuerdan cuando le preguntó, ¿y qué debemos hacer? Y los mandamientos, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dígame si eso no es intenso. Dice, ¿quiénes de nosotros aquí amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? No levante la mano porque no le quiero decir mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque a veces seguimos cometiendo cosas, errores, pecados, que los hacemos porque a mí me gusta. Pero la Biblia es radical. Apocalipsis 3:15, ¿se acuerda ya cuando le habla a las iglesias del Apocalipsis? A la iglesia de la Odisea le dice, yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Piense usted en su vida, ¿usted frío o caliente? ¿O es medio tibio? Porque no soy frío ni caliente, half and half, como dice el hermano aquí, porque no eres yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Le dice Dios, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, pero la Biblia así es. Dios así es. Ahora, el versículo 16, le voy a pedir, y aquí ya nos dijo Salomón en el 15, dice, leamos de nuevo el 15, dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y luego dice el 16, no seas demasiado justo. Oiga, ese consejo que le dan como que no muy bueno. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Parece un poco contradictorio con lo que el resto de la Biblia nos dice. No seas demasiado justo. Así que cuando venga usted a decirme algo a mí y yo lo trate un poco malito, lo estoy siguiendo Eclesiastés 7. La Biblia, a través de Salomón, presenta un error humano, un error que todos tenemos como humanidad. El tomar el concepto de justicia basado en nuestra propia sabiduría y no en lo que la Biblia plantea. Y eso es lo que Salomón está haciendo ahí. Salomón está viendo que al justo le va, alarga sus días, al maligno alarga sus días y que al justo le está yendo bien. Salomón está estableciendo la justicia basado en su conocimiento. Salomón está estableciendo su justicia basado probablemente en el conocimiento que tiene de Dios, pero utilizando la sabiduría, no de Dios, sino que la sabiduría del hombre. Porque si ustedes han leído Proverbios nos describe en muchos proverbios y nos dice que aquel que ¿cómo le llama Proverbios? Se me olvidó. Injusto, malhechor, escarnecedor, dice que se ve que le alarga y que le crece en su dinero y que ve que su familia crece y todo, pero dice, luego viene el tiempo, Entonces, Salomón nos está enseñando aquí, y este es un problema no de Salomón, que tenía 1000 mujeres, sino de todos nosotros, que tenemos una. No es un problema que si tiene, que él mucha sabiduría, que él pensaba mucho, que mucha ciencia y mucho esto. El problema es un problema humano. Nosotros como humanos, y pregúntese usted mismo, evalúese. A mí me encanta evaluarme porque escuchar la palabra de Dios y estar pensando en mi esposo, o en el otro cliente, o el otro, como que no. Evalúese usted y diga, ¿en base a qué algo es justo o no? Han escuchado a los niños que dicen, that's not fair, y dice que no es justo, cuando la mamá probablemente le está tratando de enseñar algo bueno, y él dice que no es justo. ¿Verdad? Lo que el niño no entiende, que le dio algo a su hermano y no le dio a él, le dio un dulce a su hermano y no a él, pero él no entiende que él está enfermo y no puede tomar dulces, y para él no es justo. A la luz del niño no es justo, pero a la luz del padre que conoce y que sabe que si le da el dulce, en futuro se lo va a llevar allá al Children's Mercy corriendo a medianoche porque está enfermo. El padre sabe, basado en eso, el padre no le da el dulce. Y para el niño parece no justo. Así somos, como niños. Por eso Dios nos dice, mis niños, y actuamos. Y hay unos que actúan como que no crecen. Este versículo nos habla de este problema, de un problema grande en nuestras iglesias. ¿Saben por qué está este versículo? Nos habla de un problema grande en nuestras iglesias, y eso se llama legalismo. Legalismo. Si usted ha estado alguna vez en una iglesia legalista, si usted viene de una iglesia legalista en la que le dicen hasta qué pantalón, color del pantalón y falda y lo que sea se tiene que poner, y que el cine es malo y que ver televisión es mala y que no vea esto y no vea lo otro, eso no lo dice la Biblia. No es una iglesia bíblica. No estoy diciendo que se estén perdidos, entiéndanme, que la doctrina a veces no está correctamente aplicada a lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que no sean hijos de Dios. Hay muchos hermanos ahí que conocen a Cristo, genuinamente. Pero muchos de nosotros andamos apuntando al otro. Uy, mira. Pónganse a pensar, hermanos, si yo apunto, voy a ocupar a mi hermana porque la tengo aquí enfrente y la quiero mucho. Si yo apunto algo a criticar, porque la hermana Robles, o a decir algo de la hermana Robles, ¿por qué Dios no la ha consumido? Si no soy yo. ¿Y por qué yo me pongo a juzgarla si yo no soy nadie? ¿Verdad? Y vamos a ver más adelante ese principio. El legalismo es justicia humana. Y eso es lo que Salomón nos está mostrando ahí. Él está viendo esa
¿por qué le va mal? ¿Por qué le va bien a este y al otro le va mal? Pero no entiende. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando leemos de paso así, encontramos una buena excusa para no ser muy justos, no ser muy sabios. Pero el espíritu que Dios nos pone ahí no es ese. Dice, hay hermanos en el legalismo, y aquí hay muchos legalistas. No estoy hablando aquí, estoy hablando de la iglesia en general. Y Graceway también. Y el ministerio hispano también, en todas partes, hermano. Este es un mal, por eso está en la palabra de Dios. Y dice, no te creas más santo que el Papa, le dicen allá a uno, o más santo que la santidad, o no sé cómo es que le dice, porque es cierto, hay gente así. Debemos de tener celo de Dios, correcto, pero no el celo incorrecto. Romanos 10, 1 al 3 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está diciendo a los romanos, mi anhelo, mi oración es para salvación por Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Oiga bien, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué dice? No conforme al conocimiento de nuestro Señor. Eso quiere decir, porque ignorando la justicia de Dios, y eso está haciendo Salomón ahí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. A Israel le está pasando eso en este pasaje. Dice ahí, y mi oración, les dice Pablo, porque el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, muy celosos, como los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos del tiempo de Cristo? Muy celosos de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que a su propia justicia. Y dice, porque ignorando, oigan bien, ahora les explica por qué les está diciendo eso. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso está haciendo Salomón ahí. Y eso está viendo Salomón ahí. Este versículo 16 de Eclesiastés nos está diciendo, no seas legalista. Hermanos, no tratemos de redefinir la justicia de Dios. ¿Quién define lo que es justo? Como decíamos al principio, ¿quién define lo que es justo? ¿Nosotros? Es Dios. Si ustedes van en el sistema de leyes que tenemos en todos nuestros países, hay alguien que establece las reglas, ¿sí o no? Las leyes, lo que le llamamos leyes. Y hay una persona asignada quien se encarga de aplicar esas leyes, que se llama juez. La Biblia nos enseña que solo hay un juez. En Santiago dice que solo hay un juez. ¿Quién es? Dios. Y que todos nosotros somos hacedores de la ley. Somos las personas que obedecen la ley. La pregunta es, ¿por qué tú juzgas a tu hermano si tú no eres juez? ¿Sabes qué estás haciendo cuando juzgas? Le estás quitando el trabajito a Dios. Que nunca vas a calificar todo el currículum que Dios tiene para que le quites el trabajo a Dios. Pero eso es lo que hacemos. Cuando yo juzgo a mi hermano, yo estoy convirtiéndome en juez, no en hacedor de la ley. Y eso está viendo aquí. La justicia que está viendo Salomón aquí es esa justicia. Y luego vayan a casa y por el tiempo, Mateo 6, 1 al 7, les explica Jesucristo que se guarden. Dice, voy a leer un pedacito en el capítulo 6, versículo 1, dice Jesucristo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, dice Jesucristo. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, y ustedes se acuerdan de toda esa parte, y les explica, cuando des limosna, que no te vea todo el mundo para que diga que es justo, cuánta limosna doy. Si no allá, con Dios callado, ora, con Dios, siempre va eso Dios. El ejemplo de la viuda, igual, siempre Dios nos dice, esa es la justicia de Dios, porque tu Padre que está en los secretos, le dice, Él te va a escuchar, y no para que todos vean. Pero ¿qué están llenas las iglesias, hermanos? De personas que quieren que me vean, que tan bueno soy, que tan bien canto, que tan bien alabo, y por eso hago esto y por eso hago lo otro. No, en silencio, allá arrodillado en tu casa, habla con Dios, agradécele a Dios, pídele perdón a Dios, muéstrale cuánto le amas, muéstrale cómo le reconoces. No te entremetas, oigan hermanos, no se entremetan ustedes y yo en lo que no nos importa. Deja a Dios que sea Dios, deja a Dios que sea el juez, deja a Dios que sea
el juzgador. Si decides hacer la justicia y sabiduría a tu parecer, al final te destruye. Miren lo que dice el versículo 16. Volvámoslo a leer. No seas demasiado justo. No te pongas ese montón de reglas. Ni seas sabio con exceso. No te creas que lo sabes todo. ¿Por qué habrá de destruirte? ¿Saben quién es el que se destruye? Este hombre que está haciéndose el justo o el sabio. No te destruyas. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Dios. Deja a Dios que sea Dios. Piensen a veces cuántas vidas destruimos como cristianos a otro hermano cuando volvemos legalistas, cuando queremos juzgar, cuando queremos decirle hasta qué paso tiene que dar aquí o allá. Hermanos, yo, y se lo confieso, yo personalmente he sido un hombre mucho así. Se lo digo por qué, y no es excusa que porque era un militar y me gusta seguir reglas. No. Eso déjenlo allá tirado, dice, esa es mi vida vieja. ¿Ya? Hoy soy un hermano, pero he aprendido, y Dios está en el proceso enseñándome que cada uno de ustedes es diferente. Y entonces si Dios lo creó a usted y yo, somos como el agua y el aceite, ¿verdad? Como que no, diferentes. Pero he aprendido que yo no la hice a usted o a usted, lo hizo Dios. Y una vez nos enseñaba el hermano Jeff que me tocó mucho, es Dios muestra su gloria en la diversidad. Imagínense todos fuéramos como Atlas, Dios guarde. O sea, no hermanos, no. Todos somos diferentes, y Dios se glorifica en eso. De hecho, vean sus rostros y no hay rostro. Hay unos que como que fueran hermanos pero no son hermanos, como que fueran acá pero no son acá. Esa es la diversidad de Dios y esa es la gloria y la soberanía de Dios. Ahora, no creas que eres Dios ni le quites el trabajo a Dios. Cuando tratas de hacer las cosas a tu manera, aún con buenas intenciones, oigan bien, cuando tratas de hacer las cosas a tu manera, aún con buenas intenciones, cometes un error. ¿A quién es el que le toca definir qué es lo bueno y qué es lo malo? A Dios, no a ti. El versículo 17 rápidamente dice, no hagas mucho mal. Oigan lo que dice el versículo, o sea que puede hacer un poquito, pero no mucho. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Suena como que no es tan malo hacer un poquito de mal. La Biblia, hermanos, dice que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. ¿Qué nos está diciendo? No digas, ¿saben qué nos está diciendo ahí? No digas que no soy tan malo. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día para lograr al mundo para Cristo, porque la gente cree, el inconverso cree, y muchos de nosotros creemos que no somos tan malucos, como dicen los colombianos, no somos tan malos. Ahí voy, más o menos, pero no soy tan malo. Anteriormente les dije, la Biblia es radical, lo bueno y lo malo. Dios es amor, no es medio amor. Y Dios nos pide que amemos, no dice ama a este o no ama a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia es radical y dice, solo no digas que no soy tan malo. Me llevé de la oficina un bolígrafo, una pluma. Hay otros que se roban yo solo la pluma o las 2 hojitas de papel o el papel higiénico o el no sé qué me traje. ¿Ok? No, Dios dice, no robes. Y es lo mismo, es radical, la Biblia es radical. No soy medio malo. ¿Verdad? Yo no soy tan mal esposo, porque solo le grito a mi esposa, no la golpeo, solo le grito. ¿Verdad? Entonces, no soy tan malo. La Biblia es clara, la Biblia es clara. Solo una canita al aire, allá de vez en cuando. Yo no tengo muchas 1000 mujeres como Salomón, solo una canita al aire. No, hermanos, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Cuidado con tratar, escuchen esto, cuidado con tratar de redefinir el pecado. La Biblia está bien claro. Una verdad bíblica que debo de entender para mi vida es que Dios ha puesto los límites para mi protección. Estos aparatos tienen una cosa que se llama fusible, los fuse. La idea del fusible es que entra una cantidad de corriente
y pasa por un filamento que está ya determinado y entra la cantidad de energía que necesita este aparato. ¿Saben qué hacemos? A veces, por lo menos en mi país, se me arruinó el fusible, le quito el fusible y le pongo un alambrito ahí para que haga la conexión y funciona. Va a funcionar. Pero va a un determinado momento que ¿saben qué va a pasar? Se va a arruinar el aparato. Dios crea las reglas para mi protección, así como ese fusible. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, dice el versículo 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿No habrás de morir antes de tu tiempo? Recuerden, Salomón lo está viendo como el humano. Son las deducciones que está sacando. El versículo 18, para terminar, dice, bueno es que tomes esto. Oigan bien, aquí viene, ok, porque les he hablado, no hagan, no hagan, no hagan. Aquí viene la solución. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, ¿qué le va a pasar? Saldrá bien en todo. Si Dios ha dicho que eso es bueno, hermano, si Dios ha dicho que eso es bueno, hazlo. Si Dios ha dicho que eso es malo, apártate. Y eso es lo que está diciendo ahí. Bueno es que tomes eso, esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Si Dios dice que es malo, apártate. En la última parte del versículo dice, porque aquel que a Dios teme, dice el versículo 18, saldrá bien librado. La clave es respetar al dador de la regla, a Dios. Yo no defino qué es bueno y qué es malo, y les digo de nuevo, yo no defino, ese es Dios. Si puedo hacer algo y Dios me lo permite, lo hago. Conclusión, hermanos, y para pensar, le he dado un montón de cosas que es más realidad de la vida, y así lo ve Salomón, porque ustedes lo ven así. Yo veo a veces a personas que están haciendo negocios no muy buenos, y les va muy bien. Y alguien probablemente no ha podido tener hijos y ellos tienen 10 y las hijas más lindas y los muchachos más robustos y como que todo va bien, Eso es lo que está viendo Salomón. Después de todo lo que ha visto debajo del sol y en su vanidad, él lo dice, en mi vanidad como hombre eso estoy viendo. Pero eso no es lo que Dios me dice que es bueno o malo. Y al final, si ustedes leen el resto de la Biblia, al final va a dar el premio a cada uno. Tú no eres Dios. Y grábate esto, tú no eres Dios. Deja que Dios sea Dios y saldrás muy bien librado. Oigan bien, dejen que Dios sea Dios y vamos a salir muy bien librados. Eres legalista, andas poniendo un montón de reglas y todo. O a tu familia, o piensa en tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, porque a veces decimos, no, yo no soy legalista en la iglesia, pero a veces los hijos los tenemos hasta acá, que ya no hayan que hacer, porque si para acá, malo, si para allá, malo, un montón de reglas. Y yo entiendo la educación, yo entiendo la disciplina, y lo comparto, y la Biblia nos dice de eso, pero a veces ofuscamos a nuestros hijos. Te estás destruyendo por ser legalista, por todos esos métodos, el que te gusta, el que no te gusta. ¿O eres solo un poquito malo, hermano? ¿O eres insensato? Disfruta de lo que Dios te dice. ¿Disfrutas tú de lo que Dios te dice que tomes? Poquito. ¿Saben qué? Porque si le da mucho, peligroso, usted se arruina. Hablando de material, o de gozo, o yo no sé. ¿Disfrutas de lo que Dios te ha dado? ¿O estás deseando lo que el vecino tiene? Y ustedes pueden evaluarse en cada uno de los aspectos que cada uno de nosotros tenemos. Hermano, disfruta la vida. Deja que Dios sea Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Y a veces, Señor, es muy dura, Padre. Es dura porque la sentimos dura porque en nuestra concupiscencia, Señor, y en nuestro pecado, la sentimos dura, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, en cada momento redarguya a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señora, conocerte a ti. Y en amor, Señor, a ti, Señor, por el amor de no fallarte a ti, Señor, por el amor de lo que tú, Señor, primero nos has dado, Señor, podamos obedecerte para la honra y la gloria tuyas.
Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra no caiga en saco roto, Padre. Y sabemos que no es así, Señor. Pero permite que los corazones, Señor, la lleven, la usen, Señor, y la practiquemos en cada momento, Señor. Bendícenos al resto de este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.